¿Usted cómo se llama? Así el nombre completo. José Álvaro Díaz Barrera. Ya. Mucho gusto de conocerlo, eh, tío José. ¿Le puedo decir así? Sí, claro. Ya. Antes de todo les voy a hacer unas preguntas para así va a ir rompiendo el hielo, porque esto es un tema que ya no sé si para usted puede ser delicado o algún tema así. ¿Usted a qué se dedicaba o qué hacía cuando pasó todo este acontecimiento? Estudiaba colegio industrial en Valdivia. Era estudiante. El segundo medio estaba en ese momento, con 15 años cumplidos. Y en ese... tenía 15 años en ese momento, ¿cierto? Mm. ¿Usted sabe quién era o quién fue René Schneider? Sí, eh, formaba parte del ejército de Chile. Imagínate tú, a esa altura, 14, 15 años, uno está muy informado de cómo se administra el país. Pero por lo que se dijo en su momento, lo que se dijo después, Schneider era un señor que formaba parte de la comitiva del ejército y a todos se dijo que había sido en algún momento dado asesinado. Lo que se decía después es que no había estado muy de acuerdo con las políticas administrativas y de gobernabilidad del general Pinochet y que eso le había costado un poco el deceso de su vida. Mm. Eh, Digo lo que en ese momento se nos dijo a nosotros, ¿no? Eh, ya. Ahora considerando que usted ya sabe todo eso de lo que pasó, ¿usted sabe ¿usted sabe respecto al golpe militar de los años 70 a los 90? Sí, eh, en ese momento la información que uno tenía no era tan acabada y recuerda que estamos hablando de 50 años atrás. Mm. Entonces no era tanto lo que se sabía de muchas cosas. Pero hubo un tiempo en que Chile era una guinda muy atractiva para Mm. las potencias mundiales. Recuerda que eh, 20 años antes se había acabado la Segunda Guerra Mundial, 25 años atrás, después vino la Guerra Fría y el mundo se polariza entre aquellos que formaban parte del grupo gobernante, que fue el grupo que ganó la Segunda Guerra Mundial, con el grupo de resistencia, en este caso encabezado por la Unión Soviética, y después estaban los países no alineados, y entre esos países no alineados estaba nuestra América Latina, pero alguien tenía que hacerse cargo de nosotros para que América Latina estuviera al servicio de alguna de estas grandes potencias, o de algunos de estos grandes bloques. Y ahí eh, hubo una intervención militar en varios países latinoamericanos: Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil. Fueron políticas, en este caso de los americanos, en su bloque gobernante. Y Chile no está exento de eso, entonces, producto de eso, también se dio un golpe de Estado acá para poder mantener el dominio territorial. Recuerda que Chile es un lugar estratégico para todas estas potencias del mundo, porque nosotros tenemos 5.000, 6.000 kilómetros de costa. Además, se supone que dominamos todo el hemisferio sur, los reyes del estrecho de Magallanes, pero eso tú lo aprendes después, con el tiempo, y ahí tú ves ahora la importancia porque esta gente quiere sí o sí tener de amigo a Chile, o quieren invadir Chile para tenerlo para sus fines. Entonces eso fue un poco lo que pasó acá en el golpe de Estado. Es cierto que hubo cuestiones políticas acá de mala gobernabilidad, un partido de izquierda que fue histórico en el mundo. Nadie en ningún país del mundo se había elegido un gobierno socialista y Chile fue el Sí, po. primero. Chile fue el primero. Entonces esa tendencia había que cortarla. Ahora, claro que hubo un grupo que no le gustó que se hablara de libertad, que se hablara de igualdad, que se hablara de transparencia, de probidad, que se hablara de nacionalismo, los grupos de poder. Pues, y esos grupos de poder, de alguna forma, hicieron todo lo humanamente posible para estancar un poco el desarrollo de una libertad más plena. Mm. Ahora, por otro lado, tampoco el grupo gobernante, en este caso el Partido Socialista, con todo lo de centro izquierda, hicieron bien las cosas. Pues, hubo cosas que no fueron las correctas, porque son gobiernos humanos, pues hacen Sí, cosas po. buenas y también cosas malas. Mm. O sea, hubo culpa de todas partes. Eso. Ya ven una guerra a nadie.
Y hay bandos nuevos, buenos ni malos, así que. Claro, se puede haber evitado, esto se puede haber evitado si la gente que tenía que hacer lo correcto hubiera hecho lo correcto, pero a veces nuestros sistemas democráticos no son tan buenos ni son los mejores del mundo, porque tú tienes que conciliar muchas posturas, para llegar a muchos acuerdos, y ahí perdemos tiempo para trabajar, que es lo que realmente se necesita. Mm. ¿Usted tuvo algún familiar o conexión con el acontecimiento? No, ninguno, porque mi familia era gente de campo, yo llegué un poquito antes, llegué a estudiar la enseñanza mía del campo, un lugar que se llama Chifena, a Valdivia. No tenía. Nosotros sabíamos de vacas, de corderos, de cómo sembrar Mm, las papas, cómo cosechar el trigo, de las fechas en que se podía, cosechar y no. claro, que en junio, julio están pariendo las ovejas y tienes que cuidarlas porque pierde un cordero, pierde plata. Entonces, de eso sabíamos bastante, pero de esto otro no sabíamos nada. Ya, ahora sí, pasando a las preguntas así más ¿Mm? importantes, le voy a preguntar, ¿qué impacto tuvo el asesinato del general René Schneider en Chile? ¿Usted sabe alguna? En ese momento para nosotros eso era un misterio. Y eso provocó una polarización quizás dentro de las Fuerzas Armadas, porque Schneider debe haber tenido sus adherentes, su gente de confianza y sus amigos. Y el hecho de que sea eliminado porque no está de acuerdo con tal o cuales cosas, eso debe haber provocado quiebres, de los cuales nosotros no supimos de estas cosas. ¿Mm? Eh, bueno, pero alguien tiene que mandar esta cuestión. Las milicias latinoamericanas heredamos mucho nosotros de cómo se había trabajado en la oscuridad la Segunda Guerra Mundial. Acá todos se creían alemanes, todos se creían de la Gestapo Sí, y había que guardar sí o sí, po. No importa la forma en cómo se hacía, porque tampoco se hablaba mucho de valores, tampoco se hablaba mucho de ética, tampoco se hablaba mucho de transparencia. No había fiscalización sobre muchas cosas. Y mandaban los que mandaban, po, que no mm, siempre usaban las mejores armas para hacerlo. ya. Eh, ¿Usted sabe cuál fue el impacto social y político después del golpe de Estado que sucedió? Em, por un lado, mira, uno a veces envejece y no aprende algo básico en la vida, que está bien confiar en las personas, pero no confiar al 100%. Ah, sí, sí, sí. Chile fue usado por un gobierno o un bloque imperante que era el bloque occidental, la OTAN y compañía limitada, para que se evitara o para que no entrara para acá para el sur el otro bloque que era el bloque liderado por la Unión Soviética, porque el estrecho de Magallanes es un lugar estratégico. Sí, po. Pero cuando se dio golpe de Estado con apoyo de la CIA norteamericana y con el gobierno, el apoyo de los gobiernos de ese lado, en la medida que después Chile fue desarrollándose, necesitó la ayuda de quienes lo estaban usando. Pero ocurre que esta ayuda tenía que canalizarse para Perú, para Bolivia, para Argentina, para Paraguay, para Uruguay, para Brasil. Entonces era mucho lo que había que entregar para ayudar a estos países. Entonces estos países podrán mostrar cierta disconformidad. Además, se supone que se prometió volver a la democracia, cosa que no se hizo. Entonces hubo levantamientos sociales acá. Los generales acá también empezaron a ser cuestionados y eso provocó ciertos quiebres, en este caso con los americanos, los europeos, y como una forma de castigo a Chile lo marginaron de muchas cosas. Además, hay otra cuestión que no tiene nada que ver con la cosa política. Chile es un país que no tiene, en ese momento, 50 años atrás, no teníamos empresas, no teníamos fábricas, no producíamos nada. Mm, Entonces, ¿a quién le vendíamos lo que teníamos nosotros? Entonces hay un factor económico ahí. Lo que producíamos, ¿a quién le interesaban nuestras papas, nuestra remolacha, nuestra leche? Porque si tú hubieras estado en Colombia, te es más fácil llegar a Estados Unidos sí, po. o a Por- Asia. sí, Pero po. ocurre que estamos en el hemisferio sur, po. ¿Cuánto nos costaba colocar nuestros productos en el extranjero? Todo eso provocó un quiebre en la economía y provocó pobreza. Mm, Eh, y había que ajustar el cinturón, porque tú sabes que la economía funciona en base a lo que vendemos más que lo que compramos. Y una cuestión que nosotros como latinoamericanos todavía no entendemos bien. Nosotros tenemos que vender más y comprar menos. ¿Mm?
por la para, oferta y claro, para demanda. que nuestra renta, nuestro superávit sea más elevado y tengamos una renta per cápita también más elevada. Pero si compramos más y vendemos poco, cualquier economía quiebra. Mm, Y eso fue lo que nos pasó. Además, hubo castigos para Chile. No podíamos establecer ciertos niveles de comercio o formas de comercio con otros países, con otras potencias, porque se prohibió los tratos comerciales con Chile. sí. Entonces eso provocó una baja en la economía, una recesión terrible. Aquí los años 75 a 80 fue una pobreza terrible. La gente trabajaba en lo que se llamaba el POG y el PEM, que era algo así como 20.000 pesos mensuales ahora. Era lo que se le da a la gente. Hoy día Chile está bien, pero el costo social que se pagó durante 15 años fue terrible. Y Chile está bien gracias a que se sacrificó a una generación completa. Oh. Ahora pensándolo así, no hubiera pensado que hubiera sido tanto el... Fue mucho, porque además, mira, cometemos errores. Acá nos llegó gente antes en los años 80, 70, 60, nos llegó gente muy buena y gente que empezó a hacer buena investigación en el campo en el sur de Chile, llámese Valdivia, Temuco, Osorno, Puerto Montt. Mm, Mira, Christopher, ya en ese tiempo se hablaba de colocarle música a las vacas cuando estaban en los establos para que hubiera mayor producción de leche. Y a esa gente que hizo ese experimento se le encontró unos torpes, desatinados, ilusos y locos. mm, Si los genios siempre tienen algo de locura, eso está clarísimo. Y ahí hubo universidades, especialmente en Valdivia estuvo la Universidad Austral, que hizo muy buenas investigaciones de cómo producir más leche, cómo producir mejor leche, cómo mejorar los terrenos. Y ocurre que vieron estas cuestiones políticas que lamentablemente entorpecieron mucho y mucha gente que había acá en el sur de Chile, muchos hijos de alemanes, en este caso, tuvieron que irse porque se les empezaron a quitar las tierras, la economía lo apretó tanto y esa gente, muchos de ellos se fueron a Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda hoy día es una potencia mundial en estas cosas porque muchos chilenos llegaron allá. Se llegaron todas las investigaciones que habían hecho acá, la Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral. Todas las investigaciones que aquí se hicieron se llevaron para allá. Allá empezó la producción de kiwi y muchas otras cosas más, cosas que se había empezado a hacer acá en Chile. Y perdimos, porque tuvimos poca confianza en nosotros y porque al genio cuando inventa algo no siempre lo encuentran un genio, si lo encuentran más loco que sí, genio. Entonces tú puedes ver ahora recién, si tú vas al sur, como tú eres muy jovencito, tú vas al sur, y hoy día efectivamente se le coloca música a las vacas en los establos y dan mayor producción de leche, los quesos son mejores, mm, las vacas duran más tiempo, etcétera. O sea, es un ejemplo pequeño de lo que nos pasó. mm. ¿Usted como era estudiante, cómo le afectó así personalmente a su educación o cómo le fue? Eh, Cuando hubo gente que pensó en la posibilidad de desarrollo en Chile, dijeron, oye, si Chile tiene el 23-25% del terreno arable, cultivable, pero si tú vas de Coquimbo hacia el norte y Yapel o Valle hacia el norte, tenemos desierto. Claro, tenemos el cobre y un montón de otras cositas más, pero terreno apto como para la agricultura y como para la crianza de ganado, desde La Serena, Coquimbo, quizás hasta la isla de Chiloé, y no tenemos más porque para el sur tienen los fiordos, cosas que no hemos explotado todavía. Entonces, si tú reduces tanto el terreno, porque el otro 30% del terreno de Chile son cordilleras, pues no va a haber a Claro. plantar o a sembrar trigo en la nieve. Entonces, el terreno utilizable en Chile es muy poco. Ahora, tenemos que hacer maravillas con ese terreno. Y ahí, bueno, coloquemos colegios industriales, porque necesitamos preparar gente para la mano de obra y bien calificada. Mm, Pero acá después quisimos ser todos abogados, ser todos médicos, y hoy día tienes muchos abogados, tienes muchos médicos, tienes muchos ingenieros en informática, etcétera, pero lo que necesitamos es otra gente que sepa cultivar nuestra tierra, que sepa sacar los productos que nos puede dar nuestro océano. Necesitamos ingenieros en minas, porque lo que más tenemos es minerales acá sí, en po. Chile. Y lo otro, mira, el siglo XX fue mezquino con nosotros, con mi generación. Fue mezquino. Porque para poder mover el país había que tener algo que nos diera energía. Y la energía, ¿cómo la obteníamos? Del petróleo. Chile no producía petróleo, excepto manantiales en el estrecho de Magallanes. Pero Chile, el 15% del consumo total de petróleo. Y lo demás, ¿qué hacíamos?
vinieron estas políticas ambientales que nos permitieron usar nuestro carbón, el que se traía acá en Lota. Eh, y el petróleo siempre ha sido caro y nos ha costado conseguir petróleo. Por eso el siglo pasado fue mezquino. Pero ustedes tienen una potencialidad enorme porque hoy día ya se están usando en Chile las energías limpias, eh, renovables, ponte tú, la energía maremotriz, la energía solar, la energía eólica. Ahora es cuestión de ustedes, tienen que colocarse las pilas y aprovechar y saber usar esas energías. ¿Mm? Mm. Respetando, por supuesto, que no deterioremos nuestro medio ambiente, porque si Dios, el Creador, nos entregó un jardín, tenemos que volverle un jardín para que haya una cuestión valórica, una cosa ética. ¿Mm? Yo le tengo mucha confianza a ustedes, la gente, le tengo confianza a los profesores que hoy día asumen su rol de educadores en Chile, le tengo confianza tengo varios problemas con la Fuerza Armada, pero le tengo confianza a nuestra Fuerza Armada. Para mí, lo mejor que tenemos en América Latina es el Ejército de Chile, la FACH, la Armada de Chile, la Marina, Mm. Carabineros de Chile, pero tengo que tener también buenos estudiantes, buenos profesionales. Hoy día un médico en Chile se luce en cualquier parte, porque en Chile tenemos buena educación. Sí, po. ¿Mm? Mm. Y perdón, tú me dijiste algo, ¿cómo me afectó a mí? Bueno, más que los sistemas, es que nuestro país no tenía los recursos como para que hubiéramos postulado más Va a ser un los que éramos cambio. jóvenes en ese momento. Mm. Ahora, la cesantía nos afectó, después tuvo un cambio, además de la gente del sur, la gente del norte, sino de Santiago, eso se llama el gran caso social acá en Chile. Aquí estuvo el tiempo de los conventos, hubo el tiempo de las tomas, y lamentablemente nos esforzamos tanto en 30 años de hacer un país bonito como el que llegamos a tener, para que ahora se nos eche a perder con la migración de un montón de gente que es muy poco lo que está aportando al país, pues, viejo. Mm. Antes de continuar en toda la entrevista, ¿usted recuerda la visita que realizó Fidel Castro a Chile durante el gobierno de Salvador Allende? Muy poco, muy poco. Sé que era un hombre bueno para jugar básquetbol nomás. Eh, pero estos tipos políticos siempre tienen estos carismas. Y no sé en qué benefició la visita de, de Fidel Castro a Chile. No sé Mm. en qué nos pudiera ayudar esa cosa a nosotros. Aparte de promover una cierta ponencia política que no nos favoreció para nada al final. En mi economía y en la economía del país creo que no influyó mucho. Ya. Y... Ah, no, pues ya me respondió la pregunta. Que le iba a decir, ¿qué impacto cree que tuvo la visita en el país, tanto a nivel político como social? Pero, Bueno, eso político y social, yo creo que nada. Yo creo que el impacto, aparte que la prensa de haber vendido mucho dinero, de haber ganado mucho dinero, el diario mm, Mercurio, que está en ese tiempo la tercera, el Clarín, porque son cuestiones mediáticas en que hay gente que siempre gana con todo esto, sí. pero que nos haya ayudado al desarrollo del país, para nada. Ya. Ahora yo le voy a hablar un... ok. Ahora yo le voy a hablar un poco sobre el tanquetazo. Fue un intento de golpe del Estado militar fallido que ocurrió en el 29 de junio de 1973 contra el gobierno del presidente Salvador Allende. ¿Cómo era su vida antes y después del tanquetazo que de 1973? Jovencitos sabíamos poco de todas estas cosas. Eh, Había revueltas políticas civiles. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba la famosa facciones políticas, Patria y Libertad, que era de la ultraderecha, estaba el MIR, que era de la ultraizquierda. eh, Oye, hasta los curas estaban metidos en estas cuestiones. Mm, Las iglesias. Fueron pocas las agrupaciones religiosas que salvaron un poco de la manipulación, porque eso lamentablemente, la iglesia que se supone que tendría que dedicarse a una cuestión que tiene que ver con la fe, Se la dejó mover esperanza, la mucho por vida, el pero dinero. son un terreno de cultivo muy apto para estos sistemas políticos, porque de hecho hasta hace poco acá en las elecciones siempre se apunta un segmento, ponte tú los evangélicos, que se supone también que son sobre el 30% de la población acá en Chile, Mm, pero nos faltan los candidatos a presidente de la República que saben que hay un buen segmento y hay muchos votos, pero ¿cómo educamos a nuestra gente que no se dejen utilizar, no sean tantos útiles en todas estas cuestiones?
Ahora, en ese sentido, y retomando toda esta cosa, ¿en qué nos ayuda a nosotros todo eso? Como jovencito, las expectativas de vida eran pocas porque, caramba, no estaban las condiciones que hay ahora, pues, no estaban los hospitales que tenemos ahora, no estaban los sistemas públicos de salud que tenemos ahora, los privados, y uno dice, pucha, duraré hasta los 50, los 60 años, la movilidad social tampoco era poco, era mucha, era muy poca. Y todos aspiramos a algún título universitario, todos aspiramos a eso, pero la universidad en ese tiempo eran 8, solamente acá en Chile. Y aquí aspiramos entonces a tener un trabajo digno, en alguna parte trabajar y ojalá trabajar lo antes posible, a los 20 años. Porque lo estaban dando las condiciones para que un chico llegara a la universidad y estuviera 4, 5, 6 años más después. Al menos lo que fue mi caso. Con respecto a lo que usted me estaba hablando ahora, ¿me podría decir cuántos años tiene? 68. 68. Según la pregunta anterior, ¿usted cómo recuerda a Chile antes de todos los acontecimientos? Chile es un país lindo, un país hermoso. Somos capaces de soportar tsunamis, terremotos, volcanes, nuestra pobreza, pero también está lo otro. Chile es un país de gente muy chaquetera. Eso no podemos ocultarlo acá. No nos gusta que el otro sepa más que yo, o sea, mejor. En ese sentido nos convierte en una cultura social muy mediocre. Ahora, somos nacionalistas, es cierto, pero aparte de estas lamentables guerras que tuvimos con Bolivia y con Perú, Chile siempre ha sido un país de paz. Y fíjate una cosa curiosa, América Latina, América del Sur especialmente, nuestra América del Sur, en los últimos 100, 200 años, 150 años, nosotros no hemos hablado de guerras. ¿Y cómo educamos a nuestra gente en toda nuestra América del Sur de que son cosas que las tenemos que evitar? A propósito de lo que tú preguntas, tenemos que salir en paz. Anda a Europa y verán a cada rato, mira, en este momento Ucrania y Rusia. Hasta hace poco estaban los países, los Balcanes. Anda a Oriente Medio, mira, Gaza, Israel, Siria, anda a Asia. Y Afganistán hoy día, de nuevo, con Pakistán, anda a África, no tienen paz. Pero América del Sur sí, y Chile sí, pues entonces hasta ese momento vivíamos felices porque ¿con quién peleamos? Y eso es grandeza, es decir, nos enemistamos con Perú, con Argentina, a veces en la prensa porque nos hace pelear por un partido de fútbol, miserable partido de fútbol, y nuestros muchachos andan todos discutiendo y peleando. Entonces esa es bajeza la parte de este segmento de la sociedad. La prensa deportiva es de lo más bajo que tenemos en nuestra América del Sur nosotros. Son malos periodistas, mala gente, malos profesionales. Se ganan la plata en base a copucha y al dime que te diré. Y eso no contribuye a la formación de nuestra gente joven, para que sigamos viviendo en un país de paz nosotros. Y esa paz la teníamos antes del golpe, la tuvimos un poco durante el golpe y creo que la hemos tenido en estos últimos 30 años también, hemos sabido convivir nosotros. Ahora, hubo exceso, lamentablemente por los dos lados hubo exceso, pero había que limpiar el país también. Eh, y ahora yo le voy a decir un poco sobre Augusto Pinochet, que yo encuentro que ya debe saber quién es y cómo fue, Sí, tengo sentimientos encontrados con el general Pinochet. pero en todo caso no encuentro que no está de más decir un poco de quién No, fue. no, mira, yo creo que Pinochet fue un patriota. Creo que el hombre no era cínico ni hipócrita cuando decía que él amaba a Chile y quería que Chile fuera lo que es hoy día. Quizás contó con malos asesores. Se le pasó la mano por aquí y por allá. Yo mismo, tú me fijas, te fijo un poquito, yo tengo todavía marcas porque me llevé unos cuantos aporreos. Y fueron bien desgraciados los aporreos, porque el cartílago de la oreja izquierda lo tengo quebrado, tengo un mentón roto aquí, producto de un anillo que tenía un tipo con el cual me hicieron pelear cuando fui detenido. Eh, Alguien me pegó por acá, menos mal, me pegó cerca de la columna vertebral. Y pasé mis aporreos, pasé mis rabias, fui detenido, nunca estuve como detenido de separación en todo caso. Ahora hay gente muy fresca, muy tramposa que inventaron que fueron golpeados por aquí y por allá y fueron detenidos y hoy día están sacando plata del bolsillo de todos los chilenos. Pues.
Es una forma simpática de robar, ¿ah? De meterte la mano, porque, mi papá estuvo detenido, entonces yo tengo beco y ocurre que el papá estuvo preso un mes, 2 meses, y ocurre que ahora todos los muchachos pueden tener algún recurso porque el papá estuvo detenido, y hay algunos que inventaron que fueron detenidos. Chile está lleno de tramposos, pero también está Sí, lleno de gente honesta, limpia y trabajadora. Ahora, de estas cosas no tuvo la culpa Pinochet. Entonces, si hay alguien que acá en Chile pudiera tener una especie de odio, creo que yo estaría dentro de esa gente, pero no tengo odiosidades, no tengo rencores. Entiendo que estas cuestiones pasan. mm, Y mi compromiso ahora es seguir trabajando por mi país, no más. Y como te digo, estas marcas no me las inventé yo, po. no, Pero son entiendo cosas. que también son procesos históricos que había que pasar por ellos, se hubiera evitado, ¿cierto? Pero por otro lado, la gente igual hizo harto, harto como para que los agarren y a unos cuantos Sí, po. se los eliminaran mejor, que es lo que está pasando hoy día en Chile. Si, lamentablemente, si tú hablas con la gente común y corriente, Chile está pidiendo a gritos, entre comillas, otro golpe militar, para que limpiemos un poco el país, pues si tú sales a la tarde no andas seguro en este país, pues. Y mira, hoy día, ahora que vamos a tener elecciones presidenciales, de la lucha de toda esta gente es, vamos a controlar la delincuencia. Yo nací escuchando esa cuestión y no la han controlado. ¿Mm? Eh, ya. Como ya sabe quién es Augusto Pinochet, le quiero preguntar, qué opinión tiene usted sobre Augusto Pinochet? Aparte de la que ya me dijo, Ya, obviamente. ella, creo que fue un patriota, creo que fue un hombre que amó a su país y quiso que su país saliera adelante. Y de alguna manera lo logró. Cometió excesos, es cierto, Mm, no lo justifico, pero también tuvo malos asesores, por algún lado. ¿Ya? mm. ¿Usted cómo cree que influyeron estos hechos de la sociedad chilena de las siguientes, de las décadas siguientes, especialmente en temas como la memoria histórica y los derechos humanos? ¿Cree que usted que los acontecimientos de este periodo aún se reflejan en la política y la sociedad chilena actual? ¿De qué manera usted cree? Hay una manipulación de la información, por los dos lados, por el lado de la gente que defiende el golpe militar y por el lado de aquella gente que no estuvo de acuerdo o que se sintió perjudicada. Pero aquí hay que apelar a la honestidad. Por ejemplo, aquí hay gente que habla mucho de los derechos humanos, pero ocurre que nunca han hablado nada de lo que ha pasado por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, en Rusia. ¿Mm? Mm, Por otro lado, es cierto que también para hacer cierta mejora y obtener cierto logro no hay para qué sacrificar gente. Es decir, tenemos un mandamiento, a ama a tu tu prójimo prójimo. como a ti mismo, y esas Mm, cosas no siempre se dan. Eh, Creo que los excesos se pueden evitar, siempre y cuando seamos capaces de llegar a acuerdos, y en ese sentido pienso que se está construyendo una mejor sociedad. Yo me gustaría creerle a toda esta gente que habla de mantener la memoria viva, pero le pediría que no sean tan tramposos, mm, que sean sinceros al momento de hacer los análisis. Pero por otro lado, la gente que ataca, también que ataca a la gente que quiere mantener una memoria viva de todo lo que se ha hecho mal, me gustaría que sean honestos también y que reconozcan sí, se nos pasó la mano, no estuvo bien lo que se hizo. mm, Chile, por ejemplo, no tendría por qué haber sido tan sacrificado, tan amordazado para llegar a los niveles que tenemos. ¿Mm? mm. Creo que en ambas partes debe cumplir algo que se llama la integridad académica, intelectual y también ser honesto, por los dos lados. Sí. Ahora pasando a las preguntas finales de esta entrevista, si hubiera un candidato con los ideales de Pinochet, ¿usted optaría por él? Sí, de todas maneras, a pesar de que, como te digo, tengo hartas razones como para no estar de acuerdo con su gobierno, Mm, pero acá no puedo ser mezquino porque pienso en ti mismo. Un joven con 15 años, 16 años, ¿qué requieres tú? Paz, tranquilidad, certeza, seguridad. Alguien que te dé seguridad y que respete tus derechos también, pues. ¿Mm? Y mm, creo que un señor así con esos ideales de amar la patria, amar el país, la disciplina del esfuerzo, del trabajo, del respeto, pero sacaría la otra partecita, eso de lograr la meta a costa de sacrificar a unos cuantos. mm. Creo que eso no está bien. De hecho, también me recuerda harto una frase que había dicho así por lenguaje, que era de un autor que decía, era sin importar los medios, sino el resultado. Era, Ah, claro, el pragmatismo. ¿Mm?
en pragmatismo. Lo que interesa son los resultados, pero los medios, no sé, hay que lograr las cosas que se hagan, pero sin importar la forma. Es una forma muy egoísta y muy mezquina de ver la vida. Mira, yo le tengo confianza a mi país y le tengo confianza a ustedes, le tengo confianza a la gente que acá en Chile es profesional. Se avisora un futuro muy lindo para nuestro país. Creo que le estamos dejando a Chile un país lindo, bonito, agradable, eh, de gente inteligente. Eh, Chile es uno de los países, son 5 del mundo que tienen un comercio del futuro. Chile lo tiene. Chile tiene una historia rica. Y creo que estamos entregando buena orientación y buena educación a nuestros jóvenes. Chile está lleno, es un país lleno de esplendor para ti, pero requiere de disciplina, de esfuerzo y de trabajo. Y esa es la parte de ustedes. Ahora esto es una pregunta más mía que de la entrevista. Esta pregunta es de, si no me equivoco, se llama Nicolás Maquiavélico, que la cosa es, el fin justifica los medios. Sí, un italiano de la Edad Media, pero no tengo por qué estar de acuerdo con él, pero el tipo acertó mucho en cómo ser un buen líder. Pero podremos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras cosas no. El fin justifica los medios. Hay que tener cuidado con eso, porque si los medios significan hacer limpieza étnica y barrer con etnia y sectores completos de la población para que el planeta tengamos nada más que controlados 7 mil millones de habitantes, no me parece bien. Lo dijo a propósito de estos líderes políticos. Hay un video donde aparece el señor Vladimir Putin y dice: la Tierra tiene los espacios apropiados para alimentar a 20 millones de habitantes. ¿Por qué tenemos que eliminar gente? Si tenemos que usar bien los recursos. Nunca habría esperado esa declaración de Putin, pero él la hizo. Entonces, pero hoy día tú sabes que hay gente que sí está empeñada en aniquilar gente para poder seguir viviendo ellos con los recursos que tenemos. ¿Pero por qué? ¿Para qué? O sea, hoy día se está justificando el aborto. Ya estamos hablando de la conciencia colectiva y de la conducta ética y moral de los humanos, de que el aborto no es un crimen, sí o sí, sea como sea, no puedo justificar eso, es un crimen. Yo creo que el planeta está hecho para alimentar a 50.000 habitantes, pero repartamos bien lo que el planeta nos da. Y ahí está. ¿Usted considera que fue golpe militar o pronunciación militar? ¿Y por qué lo considera así? Las dos cosas, porque tú me das delante del tanquetazo. Ya se están dando avisos. Se está, no sé si el concepto es, no estamos pronunciando o estamos diciendo que si no se para esto, vamos a hacer esto otro. Y aquí, mira, la democracia cristiana, tu harto que era esta cuestión, y todos los partidos políticos parece que son todos culpables. ¿Por qué no fueron capaces? ¿Por qué no fueron capaces de llegar a acuerdos? De frenar esta cosa que venía, esta escalada de violencia que venía. ¿Por qué tuvieron que hacer todo lo posible para que se justificara el golpe militar? Porque la misma gente que dio el golpe, ellos hablan de golpe militar. Un golpe, es decir, una forma de apropiarse de la administración del país que no era democrática, por la fuerza. Uno nunca va a estar de acuerdo con estos medios, ¿te fijas? Pero también hay otra frase a propósito de Maquiavelo que dice que los países tienen los gobernadores que merecen. Y nosotros merecíamos eso en ese momento. Ahora pasando a la última pregunta final. ¿Usted si vivió el gobierno militar o dictadura militar, cómo considera que fue? ¿O por qué? ¿Cómo, cómo resumimos esto? Porque hay gente que dirá, fue lo peor. Pero también hay que tomar en cuenta eso, que cómo estamos como país, cómo éramos como país, qué es lo que teníamos nosotros como para poder tener un buen pasar. ¿Estaban las salmoneras? No estaban. ¿Había más universidades? No, pues había solamente 8 universidades. ¿Teníamos nuestros campos preparados para producir más? No, no los teníamos. Y justo cuando estamos produciendo carbón, empiezan todas estas medidas ambientales que nos dicen, no, el carbón contamina mucho. ¿Teníamos en ese momento la industria forestal que tenemos ahora? No la teníamos. ¿Teníamos en ese momento la maquinaria apropiada que tenemos ahora para extractar el cobre?
no teníamos eso. Teníamos los tratados comerciales que tenemos ahora, no los teníamos. ¿Con quién? Si el mundo está saliendo de una posguerra, viejo, la Guerra Fría. Recuerda que 20, 30 años atrás había estado la Guerra Mundial. ¿Y con quién nos mejoramos nosotros nuestras condiciones de vida? No teníamos recursos. Ahora Chile con lo que tenía supo salir adelante y supo construir un país bueno con eso, con lo mínimo. Ahora para algunos, claro, porque efectivamente tuvieron que hacer muchos muchachos nuestros hacia el extranjero. Se beneficiaron en Australia, Canadá, Brasil, en ese tiempo Venezuela. Y hoy día no está pasando lo mismo, Cristóbal. ¿Qué pasa con nuestros muchachos? ¿Tú crees que un chico que sale de la enseñanza media, de algún colegio industrial, o sale como contador público de algún colegio comercial, o que estudia 2 o 3 años en la universidad, ¿para qué? Para que después le ofrezcan el sueldo mínimo cuando sale a trabajar. Ese muchacho, con todo lo que el Estado invirtió para que sea un profesional, ¿dónde se va hoy día? A Irlanda del Norte. Se va a Europa, se va a Estados Unidos, aunque sea a lavar platos, pero ya va a ganar más que lo que gana en Chile. O sea, ¿qué negocio estamos haciendo acá en Chile? Estamos dejando ir a nuestros muchachos que son genios y talentosos y buenos chicos. Y lo estamos reemplazando por toda la gente que nos llega de afuera sin preparación, sin educación y además unos cuantos dados al narcotráfico y a la delincuencia. Mucha que estamos haciendo buen negocio en Chile. Pero ¿quiénes son los que tienen la culpa acá? El empresario, que en lugar de pagarle 1 millón de pesos a un muchacho, le paga 500 lucas. ¿Por qué no pagan un poquito más? ¿O acaso tampoco lo que están ganando? ¿Mm? Entonces, por eso, bueno y malo. Fue hasta ahora y no, para algunos, pero fue bueno para otros. Sí, pues. ¿Ya? Bueno, ahora es una pregunta más mía que me surgió a medida de esta entrevista. Es que, ¿qué fue en el aporreo y cómo le sucedió? ¿Y cómo opina eso de los desaparecidos, de lo que pasó en Chile? No sabemos exactamente cuánta es la gente que desapareció. No hay datos precisos exactos. Hay algunos datos pero son cuestionables. Yo sí, en el colegio industrial donde yo estaba, porque en ese tiempo igual se practicaba democracia más o menos diluida en todo caso, porque no entendíamos bien el concepto de democracia, estaban los famosos centros de alumnos en los colegios, en este caso los colegios de enseñanza media y las universidades. Y yo vi muchachos, compañeros míos que desaparecieron. Sí, te lo puedo nombrar, un chico de Pineda, el presidente del centro de alumnos en mi colegio industrial en Valdivia, era un chico que se llama Roger Delgado, no lo vi nunca más en la vida. Pero también durante un tiempo dejé de ver a otros cuantos que después supe que estudiaron en Lovaina, en Bélgica, ciencias políticas, y son los que hoy día lo están gobernando. O sea, se fueron y esa fue una bendición para ellos, porque hoy día no le trajeron un día a nadie, pero lo están mandando. Son diputados, son senadores, son alcaldes por aquí, otros por allá. Hay gente viva que sabe muy bien de lo que saca de los otros, ¿no? Y en cuanto a mi detención, yo con 15 años, imagínate, en una de esas fui detenido porque estábamos en la calle jugando a la pichanga de fútbol. En otra de esas porque habíamos salido recién del colegio y era típico pelear, discutir y peleando contra compañeros, que tampoco era una pelea a combo limpio, sino que fue una discusión fuerte nomás, justamente por el golpe de Estado, y sin tener ni pito ni flauta que tocar, como dice el dicho, detenido al regimiento de cazadores en Valdivia. Y ahí como ya quedé fichado al tiro, cuestión que había, me pasaban a buscar o al colegio o a la casita. Los aporreos fueron buenos. Uno, Cosas del camino. claro, justos pagan justos por pecadores. Pues. Tampoco estuve encerrado una noche, 2 noches, 3 noches, menos mal, si yo quiera me llaman por el rato, por la tarde. Allá tenía que ir mi pobre madre, mi vieja, a buscarme, y no solamente a mí, sino que a unos cuantos muchachos más. Ya los que salimos medio díscolos, medio buenos para discutir y para pelear, no, naturalmente no nos vienen a dar un par de caramelos para hacernos callar. No, nos aforraban. Y por aquí, por allá, Ahí le fue sucediendo todo. claro, nos faltó el caos simpático que, ¿quieres pelear? Ese de allá también quiere pelear, venga, peleen los dos. Y ahí el otro contrincante tiene uno de esos famosos anillos de acero que se hacían en los colegios industriales, y me hizo una marquita que ya desapareció afortunadamente. No me ha quitado lo bonito en todo caso, pero
pero mejor la marca en la cara. Si tú te fijas, tengo otra marca por acá en la ceja. Y aquí tengo en la palmita de las manos los aporreos porque no eran pisos, no había cerámica. Entonces Era puro los cemento. aporraban a las. No, ojalá hubiera sido cemento. Eran las piedras, po. A la- Esto y aquí a alguien se le ocurrió como castigo apretarme la oreja izquierda. Si tú te fijas acá, mira, aquí, toca con la mano nomás. Ah, Evidencia, ¿viste? Ahí tenemos, eso se llama cartílago. Y el tipo me la dobló tanto que me la quebró. Entonces al final me se le empecé a verruguita. ¿No? Y en otra ocasión, llevando unas mercaderías, también un tropiezo. Y aquí mira, y la vida, se... claro. Ese fue un choque contra un poste de cemento. Poste de cemento. Ah, Claro, ya, ya. claro, claro. Bueno, pero mira, no me pasó nada malo en todo caso, nada que hubiera podido afectar contra mi integridad. Me respetaron siempre, no me encerré con gente mala, con muchachos jóvenes que estamos 3 4 5 horas, 6 horas encerrados y aporreados y para afuera. Mm, Y creo que eso ayudó un poco incluso a conocer la vida. Porque cuando pasan por eso después cualquier cuestión que se te venga encima, la sabes soportar. mm. No soy masoquista, pero si me forraron militares, después cualquier golpe que te da la vida lo No, aguantas. sí. Lo aguantas, ya te acostumbraste a recibir ya. No es la gracia, no es la idea, pero creo que los hombres tenemos que pasar a veces por adversidades que no son las más simpáticas para que podamos aguantar los temporales fuertes de la vida. Mm. Ya basta ya de criar niñitos mamones lo mandan a la calle y no saben cómo sobrevivir. Y estamos llenos de eso y usted no sea de ese tipo de gente. No, Sea capaz de sobrevivir, ¿ya? yo sí sobrevivo. Ya, muy bien. Matando y comiéndome un perro. Ya. Ya. Eso era la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Don Christopher, Sí. Mucho gusto de la conocerlo. próxima entrevista, eso tiene un costo.